¿Qué pasa en esta Cámara? Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Adelante, señoría. Gracias. Buenos días, señor presidente. ¿Considera que la posición que adopta su Gobierno va a dar solución al conflicto planteado en Cataluña? Muchas gracias, señor presidente. Señor Esteban, bien, a nadie en su sano juicio le agrada esta situación y a mí tampoco, y usted lo sabe o al menos puede intuirlo. Se habla mucho del diálogo. Yo tengo que decir que he hablado con el presidente de la Generalitat de Cataluña en numerosas ocasiones. Es mi interlocutor. Pero a mí solo se me ha dado una opción, que es referéndum sí o referéndum sí. Podía discutir algunos extremos del referéndum. Se me llegó a plantear, no, en lugar del 50%, que sea necesario el 60%. Podemos hablar de la fecha. Pero cuando se le plantea al presidente del Gobierno de cualquier país, en este caso al de España, que autorice un referéndum, cosa que por otra parte no puede hacer con el único objetivo de liquidar la soberanía nacional, pues la respuesta no puede ser otra que la que hemos tomado. He tenido muchos interlocutores a lo largo de mi vida política, los he tenido ahí. Desde luego nunca he tenido un interlocutor que me pidiera cosas imposibles o que pasara por encima de la ley. No lo puedo hacer. Póngase usted en mi lugar. Creo que estamos actuando con sensatez, con moderación y con proporcionalidad. Desde luego, la ley en España se tiene que cumplir y a partir de ahí podemos hablar de lo que quieran, pero desde luego que nadie cuente conmigo para liquidar la unidad de España ni la soberanía nacional. Para eso no me dedico a la vida política. Muchas gracias. Señor Aitor. Señor presidente, lo que en un principio comenzó siendo un problema económico competencial ha devenido con el paso del tiempo y en gran medida, fruto de sus acciones y sus inacciones, en un auténtico conflicto social con un fondo nacional catalán clarísimo. Y la respuesta que se está dando es simplemente el cumplimiento de la ley sin posibilidades de cambiarla, amenazando la libertad de expresión, enviando a la policía a algunos medios de comunicación, entrando en imprentas, bloqueando las cuentas de la Generalitat. El fiscal general del Estado llama a los alcaldes y además les amenaza con detenerlos si no acuden, como al estilo Minority Report y Tom Cruise, porque está seguro de que van a cometer alguna ilegalidad. Y hoy, en estos mismos momentos, pues nos despertamos con la noticia de que ya se ha producido una detención de cargos públicos de la Generalitat. Señor presidente, en este problema no puede escudarse detrás de los jueces o de los fiscales, porque este asunto no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza. Yo discrepo de que no se pudiera celebrar el referéndum. Creo que se podría haber acordado. Creo que había caminos y creo que se podrían haber adoptado las condiciones. Pero llegados a este punto y al momento en el que estamos, aquí lo importante es saber si su Gobierno está dispuesto a buscar soluciones. Esto es, si usted está dispuesto a afrontar que hay una cuestión nacional catalana a la que hay que darle respuesta. En segundo lugar, si está dispuesto a llegar a un acuerdo político y, sobre todo, si con sus propios votos está dispuesto a modificar la ley para que ese acuerdo político pueda convertirse en realidad. Y, en definitiva, si asume que finalmente la decisión sobre su estatus la va a tener que tomar el pueblo de Cataluña. Esto es, va a pasar a hacer política porque, sinceramente, desde las amenazas y desde simplemente la apelación al cumplimiento de la ley tal y como está, no va a haber solución posible. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Adelante, presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Conviene no olvidar nunca lo que ha sucedido, es decir, porque no tiene precedente en la Europa democrática. Claro, que en pocas horas alguien pretenda liquidar
Todo el acervo jurídico que nos hemos dado en estos últimos 40 años no parece un acto excesivamente democrático. La Constitución, el Estatuto y el resto de las normas. Y que se haga pasando por encima de todos los trámites democráticos y quitando a los diputados el derecho que tienen a expresar su opinión es de una enorme gravedad. Y frente a ello, la reacción del Estado de Derecho es, dentro de la ley, pues evitar que se produzcan atropellos como ya se ha producido en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7. Fue un acto de barbarie democrática. Ni fue normal, ni fue democrático, ni es decente, ni es respetuoso con los derechos de los diputados y de los ciudadanos que los votaron, ni con lo que es la legislación europea. Señoría, si se permite el atropello de las normas, de las leyes, de nuestras prácticas democráticas, ¿qué nos queda? Nos queda la injusticia y la arbitrariedad. Por tanto, la ley hay que cumplirla. Y yo, desde luego, a hacer política llevo muchos años haciéndola. Y estoy dispuesto a hablar y estoy dispuesto a construir. Lo que no estoy dispuesto es a... Muchas gracias, señor presidente. Lo que no... Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta, en primer lugar, de la diputada doña Adriana Lastra.